tal? Buenas tardes, yo soy el doctor Sergio Arias, estoy junto al doctor Julio Lascano, invitados por el profesor Eduardo Villalba. Vamos a hablar sobre, en mi caso, los contratos de consumo, contratos de adhesión y los contratos discrecionales a la luz de la nueva legislación, o sea, el Código Civil y Comercial, que tuvo como fuente en este caso a la Ley de Defensa del Consumidor. Y el doctor Lascano va a hablar sobre los derechos reales, los derechos que se incorporaron recientemente. Bueno, arranco con mi tema. En primer lugar, antes habría que conceptualizar al contrato como todo acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tienen como destino regular derechos patrimoniales. Esto está receptado en el nuevo artículo 958 del Código Civil y Comercial y también, siguiendo a Vélez, en este caso, se habla puntualmente del efecto vinculante. ¿Sí? El efecto vinculante es una consecuencia de la libertad de contratación y dice que las partes deben atenerse al contrato como a la ley misma. Pero el nuevo código introduce el concepto de que puede ser modificado si el contrato por las partes o, en algunos casos, por la ley misma. Y eso es lo que a nosotros nos va a ocupar en la clase de hoy, porque concretamente vamos a hablar de las cláusulas abusivas, ¿sí? Como todo contrato, tenemos un acto jurídico bilateral, es decir, un acto voluntario que implica la participación de dos o más partes. Es un acto donde debe haber consentimiento, ¿sí? Y la característica puntual de los contratos es que debe versar sobre derechos de contenido económico o patrimonial. En el caso puntual del Código Civil y Comercial nuevo, tenemos la introducción de tres nuevas categorías de contratos. Entonces, los contratos discrecionales, que son los que ya los conocíamos anteriormente, como fruto de la autonomía de la voluntad, como fruto de la libertad de contratación, es decir, donde yo contrataba con quién quería, lo que quería y cómo quería, con el único límite de la ley, la libertad, la ley, el orden público, el tema de la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Esa era la única limitación a la libertad de contratación. Ahora tenemos estas nuevas figuras que tienen como fuente, decía, a la Ley de Defensa del Consumidor, que son el contrato de adhesión y el contrato de consumo. El contrato de adhesión, bueno, está también establecido en el nuevo Código Civil, en el artículo, acá voy a repasar, el artículo 984, donde dice que en todo contrato de adhesión, una de las partes llamada adherente adhiere, valga la redundancia, a cláusulas predispuestas generales que son propuestas por la parte predisponente, ¿sí? Y donde no interviene en su redacción. Es decir, en el contrato de adhesión estamos hablando de un contrato donde no hubo negociación, como hablábamos recién en el caso de los contratos discrecionales, donde había igualdad de negociación, igualdad relativa entre las partes, sino que acá una parte llamada predisponente propone cláusulas de contenido general a otra parte que simplemente adhiere. En inglés se dice take it or leave it, o sea, tómalo o déjalo. Es lo que básicamente hace al principio, al quid de estos contratos. Realmente se vuelcan o se instrumentan en formularios preimpresos y son utilizados mucho, por ejemplo, los bancos a la hora de adherir al servicio de tarjeta de crédito, también por las compañías de seguro, para que se ilustren. Cuando uno contrata la póliza de seguro, no tiene posibilidad de negociar, simplemente le dicen, firme aquí. Eso es una adhesión, ¿sí? Pero la ley, en este caso el Código Civil y Comercial, lo que introduce acá es el concepto de claridad. Claridad en la redacción, no tiene que haber remisión a anexos que no están presentes al momento de la adhesión. Tiene que haber cláusulas que sean
legibles, ¿sí? No existe esto de la letra chica, no es admitido, en consecuencia eso va a ser nulo, sin perjuicio de la validez del resto del contrato. También en los contratos de adhesión tenemos el concepto de cláusula abusiva, ¿sí? Cláusula abusiva, nos dice el nuevo Código Civil, va a ser aquella que denaturalice las obligaciones de parte del predisponente, ¿sí? O también aquellos casos donde se habla de renuncia o de restricción en los derechos de la parte adherente, o que impliquen cláusulas que impliquen ampliación de los derechos del predisponente, o bien cláusulas cuya redacción sea poco clara o no previsible. Como ejemplo se me ocurre el tema de la prórroga de jurisdicción, que es algo muy común. ¿Qué es esto de prórroga de jurisdicción? Es en un contrato que yo firmo acá en Salta, donde contrato, por ejemplo, la distribución de una bebida gaseosa. Yo tengo un kiosco, voy a distribuir una bebida gaseosa y esta marca de gaseosa me manda un formulario que va a ser el contrato de adhesión para distribuir esta bebida. Si ocurre algún conflicto, generalmente se introduce una cláusula que me dice: vamos a litigar en los tribunales de, por ejemplo, Córdoba. Yo soy un simple kiosquero, digamos que no tengo posibilidad de litigar en Córdoba, entonces se entiende que esto es abusivo, ¿sí? Me está negando a mí eventualmente el acceso a la justicia, porque obviamente yo no voy a poder contratar abogados de Córdoba, o va a ser mucho más costoso para mí que para la empresa que me provee de ese producto. Entonces, esto se entiende como abusivo y la consecuencia, el efecto, es que el juez puede declarar la nulidad de esta cláusula en particular sin perjuicio de la validez del resto del contrato, ¿sí? Respecto a los contratos de adhesión, bueno, podríamos decir también que algo interesante del nuevo Código Civil y Comercial es la nueva contratación por medios electrónicos. Esto es por vía de páginas de internet o por vía de mails. La contratación telefónica, que ya existe hace unos años, pero por supuesto Vélez Sarsfield no lo había contemplado. Esto también se interpreta como cláusula abusiva si existen remisiones a anexos o a documental, que por supuesto no es accesible por esta vía, pero el resto del contrato, si se entiende que hay una justa composición de intereses, va a ser válido, ¿sí? El otro contrato que es introducido como nueva categoría por el nuevo Código Civil es el contrato de consumo. El contrato de consumo tiene una clara y neta fuente en la Ley de Defensa del Consumidor, vigente desde el año 94, la Ley 24.240, y que ahora ya fue introducida en el Código Civil y Comercial, no en su totalidad, por supuesto, sino los conceptos más importantes como el contrato de consumo. Antes de conocer qué es el contrato de consumo, lo interesante es saber qué es la relación de consumo, ¿sí? Es la que vincula jurídicamente a un proveedor con un consumidor. Proveedor entendido como el fabricante de un producto, que provee un servicio, como un servicio de transporte, o el que importa un producto, el que comercializa el producto, y el consumidor, que valga la aclaración, acá hablamos siempre del consumidor, pero también se debe entender e incorporar el concepto a los usuarios de servicios. O sea, cuando hablamos de consumidor, entiendan, estamos hablando de consumidores y usuarios. El consumidor es aquella persona humana, o jurídica que utiliza un servicio o adquiere un producto para su consumo o para su destino final, ¿sí? En beneficio propio o de su grupo familiar o social. Es decir, no es consumidor el comerciante que compra productos para revenderlos. Esto que quede claro, porque es lo que lo diferencia, por ejemplo, en un contrato de adhesión, como el ejemplo que daba recién de aquel kiosquero que compraba gaseosa para revenderla. Valga la aclaración también que los contratos de adhesión que mencionaba recientemente
pueden ser a su vez contratos de consumo o no, ¿sí? Serán contratos de consumo, los contratos de adhesión, cuando estén celebrados por estas partes, un proveedor y un consumidor. El consumidor, repito, aquella persona física o humana, como se dice ahora según el nuevo Código Civil, o jurídica, que en forma gratuita u onerosa adquiere productos o utiliza servicios para su destino final o para su consumo final, ¿en beneficio de quién? En beneficio propio o de su grupo familiar o de su grupo social, no para revenderlos, ¿sí? Si tenemos esta relación de consumo y entre consumidor y proveedor se celebra un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades entre estas partes, es decir, un acto jurídico tendiente a regular derechos de continuidad patrimonial, como por ejemplo una compra-venta de un electrodoméstico, vamos a tener un contrato de consumo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en los contratos de consumo? Algo similar a lo que hablábamos antes. Acá tenemos muchas veces cláusulas que son de naturaleza abusiva. ¿Por qué? Porque obviamente hay una parte que es más fuerte, que va a ser el proveedor, y otra parte más débil, que va a ser el consumidor. Entonces, lo que nos dice la ley de defensa del consumidor, receptada por el Código, repito, es que en este caso las cláusulas que produzcan un desequilibrio, un fuerte desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, van a ser nulas, ¿sí? Va a ser válido, sin prejuicio de eso, el resto del contrato. También nos dice el Código Civil que la interpretación de estas cláusulas introducidas en un contrato de consumo siempre tiene que ser, en caso de duda, siempre tiene que ser la interpretación más favorable para el consumidor. Siempre hay interpretaciones diversas, porque, por supuesto, la casuística es enorme, y en esos casos no previstos puntualmente por la ley, vamos a interpretar en beneficio de la parte más débil, que es el consumidor. También la redacción debe ser clara, fácilmente, esto quiere decir fácilmente legible. La redacción de los contratos tiene que ser con la información veraz, cierta, con una descripción detallada del producto, las condiciones de comercialización. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una compra de un televisor en cuotas, me tienen que informar bien si eso lleva un interés, los días de pago, o sea, si la cuota es mensual, semestral, etcétera. La descripción del producto, bueno, ¿en qué consiste? Por supuesto, todo eso tiene que estar en el contrato, que generalmente en el caso que les mencionaba recién de la compra de un electrodoméstico, va a ser la misma factura, ¿sí? En los contratos de consumo también tenemos, muy importante, el tema de la publicidad, ¿sí? El tema de la publicidad es algo que a nosotros nos bombardea diariamente, y para el proveedor del servicio es parte del contrato. ¿Por qué? Porque la publicidad obliga al oferente, la publicidad obliga al proveedor, al comercializador, ¿sí? Todos los contenidos que están en esos folletos, en esos sketches, spots, voucher, no sé cómo llamarlo, están entendidos, se entiende que son parte del contrato de consumo, es decir, obligan al proveedor del servicio o al fabricante o al comercializador. Por último, y antes de darte la palabra, nada más quería hacer un comentario sobre el nuevo Código Civil. Me parece que todos estos conceptos que son nuevos para muchos ya estaban hace casi 30 años, digamos, volcados en la jurisprudencia a través de diversos fallos. Mencionaba el doctor Villalba los casos de interpretación de acuerdo a la buena fe, que por ahí no tuvo en cuenta Vélez, quizá influido por el pensamiento estrictamente liberal, y acá lo que se tiende generalmente es a proteger a aquella parte más débil para tratar de encontrar esto que se llama justa composición de intereses. Entonces, todos estos contratos que fueron incorporados por el nuevo código
realmente nos ayudan a nosotros que ejercemos el derecho y al ciudadano también le facilita la vida, porque al momento de reclamar pueden acceder fácilmente a la justicia. Ejemplo de los contratos de consumo, hoy tenemos también para acceder a la justicia una acción sumarísima, ¿sí?, que tiene el beneficio de justicia gratuita, es decir, que no hay que pagar tasa de justicia ni aportes a las cajas de abogados. Todo esto genera mayor accesibilidad para el ciudadano común a lo que en definitiva le corresponde por derecho, a lo justo, que antes quizá era imposible porque nadie iba a reclamar por el desperfecto de una heladera, nadie iba a reclamar a la empresa fabricante porque prácticamente era inviable. Hoy lo es, gracias a todas estas nuevas incorporaciones que se hicieron, primero en la Ley de Defensa del Consumidor, año 94, y ahora con el nuevo Código Civil y Comercial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te transmito algunas preguntas que están haciendo los alumnos vía online. Bueno, yo soy Julio Ignacio Lascano, como les dijo el doctor Arias. A mí me toca hablar sobre los nuevos derechos reales. El tema es muy específico y creo que es muy importante hacer una introducción a lo que son los derechos reales para poder comprender los nuevos derechos reales. Muchas veces me doy cuenta como profesor, al tomar exámenes, que los alumnos consideran a los derechos reales como un término aislado, y ahí es donde surge un problema. Los derechos reales forman parte de la columna vertebral y de la estructura principal del derecho civil, junto con los contratos, el derecho de familia, el derecho sucesorio, ¿sí? Entonces no se le puede dar un tratamiento distinto, pese a que la palabra a veces nos significa vulgarmente realidad, no, estamos hablando de un derecho específico, de un derecho que el artículo 1882 de este nuevo Código Civil define como un poder jurídico que se ejerce directamente sobre un objeto de manera autónoma. Usualmente para definir a los derechos reales se los compara con los derechos personales o las obligaciones, mientras que las obligaciones son una relación jurídica que une a un sujeto activo con un sujeto pasivo, un sujeto activo llamado deudor y un sujeto activo llamado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor, mediante el cual el primero puede o tiene la facultad de exigir el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer o no hacer. En los derechos reales, nosotros, como está definido en el Código Civil y Comercial, se ejercen directamente sobre una cosa, es decir, hay un solo sujeto, ¿sí? Pese a que existen algunas teorías de que existe un sujeto pasivo, que sería la universalidad de las personas frente a quienes se ejerce ese derecho real, nuestro ordenamiento jurídico considera válido que los derechos reales tienen un solo sujeto y un objeto, mientras que los derechos personales o las obligaciones tienen dos sujetos, como acabamos de definirlo, ¿sí? Un sujeto activo y un sujeto pasivo, y un objeto también. Otra diferencia importante es que los derechos reales siguen el sistema números clausus o número cerrado, o que están taxativamente numerados, mientras que los derechos personales o obligaciones son de carácter ilimitado, ¿sí? Los crean las partes. Este sistema del números clausus es algo que se mantiene del Código Civil del Código Civil de Vélez, ¿sí? Es decir, que los derechos reales están taxativamente enumerados y son los que se encuentran incorporados allí. Hoy tenemos como derechos reales al de dominio, al de condominio, al usufructo, al uso, la habitación, las servidumbres, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la propiedad horizontal, los cementerios privados, el tiempo compartido, los conjuntos inmobiliarios y el derecho real de superficie. Hay algunos de esos, que son 14, los nuevos, cómo está esquematizado hoy nuestro ordenamiento jurídico respecto a los derechos reales, hay algunos que han sido incorporados mediante la reforma, que son los cementerios privados, los conjuntos inmobiliarios,
el derecho real de superficie, que ya no queda limitado al derecho real de superficie forestal, sino que se llama derecho real de superficie, porque contempla las plantaciones, construcciones y también a las forestaciones, ¿sí? Antes de adentrarnos o de empezar a hablar sobre cada uno de los derechos reales, considero importante hablar sobre cómo han estructurado al nuevo Código Civil y Comercial. La estructura, el código básicamente, los derechos reales están regulados a partir del artículo 1882 en el libro cuarto y tiene 4 títulos. En el primer título se trata la parte general de los derechos reales. En el título segundo se habla sobre la posesión y la tenencia. En el título tercero se habla sobre cada uno de los derechos reales que acabamos de mencionar, y en el título cuarto se habla se trata acerca de las acciones posesorias y las acciones reales. Esto es una innovación respecto al Código Civil anterior al de Vélez. Este Código Civil lo que ha tratado de hacer es de ordenar y esquematizar de una manera mucho más clara a los derechos reales. Entonces, ha incorporado una parte general en su estructura que trata sobre cuestiones comunes relativas a los derechos reales y una parte especial en la que se hace referencia específicamente a cada uno de los derechos reales, caracterizándolos, por supuesto. Además, este código tiene la particularidad de que hace una distinción respecto a los derechos reales de garantías, como la prenda o la hipoteca, y aquellos que no son de garantía. También los clasifica en aquellos derechos reales que se ejercen sobre cosas propias y sobre cosas ajenas. Creo que eso es un mérito que la doctrina a lo largo de estos años lo había contemplado, pero no estaba específicamente plasmado, y es un mérito del Código Civil y Comercial haber incorporado de manera un poco más clara el tratamiento de los derechos reales. Como dijimos, se mantiene la postura del numerus clausus, es decir, esto no debe perderse de vista. Los derechos reales son los que se encuentran taxativamente enumerados en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Otra cuestión que se mantiene es la teoría del título y el modo para la adquisición de los derechos reales, ¿sí? Ahora ya adentrándonos en el tema específicamente en cada uno de los derechos reales, no vamos a hacer referencia a los derechos reales que ya estaban incorporados al código, sino que vamos a hablar específicamente de los nuevos, estos 5 nuevos derechos reales que han sido incorporados, que en algún momento fueron tratados por leyes, como por ejemplo la propiedad horizontal, estaba prevista en la ley 13.512, el tiempo compartido estaba previsto en la ley de sistemas turísticos. El derecho real de superficie ya estaba contemplado en nuestro Código Civil de Vélez, pero estaba limitado solamente al derecho de superficie forestal. Lo que hace este nuevo código es ampliar a las plantaciones y a las construcciones también. Creo que ya es hora de, hecha esta introducción y este pantallazo general sobre los derechos reales, podemos comenzar a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Y una cosa muy importante que tampoco quiero dejar de lado, y es algo que les recomiendo a los alumnos de esta materia de Derecho Civil, es que nunca pierdan de vista, esto les va a facilitar el estudio al momento de rendir y también de interpretar los conceptos. El derecho real no debe tomarse como un concepto aislado, y mucho menos dentro de los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Es decir, si nosotros hablamos del dominio, el condominio, y no sabemos que forman parte de los derechos reales, no vamos a poder llegar a interpretar la materia, ¿sí? La materia que es bastante compleja y es larga. Así que mi consejo es tratar de esquematizarla de acuerdo a cómo está ordenada en el programa y no tomarlo como conceptos aislados, sino armar una estructura y hacer referencia a qué es lo que se está estudiando en ese momento. Uno de los nuevos derechos reales que se ha incorporado al Código Civil y Comercial
es el derecho real de propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga facultades de uso y goce y de disposición tanto jurídica como material sobre partes privativas, es decir, privadas y comunes de un edificio. Es el clásico ejemplo de un edificio, ¿sí? ¿Cómo se va a regular, cómo van a estar regulados estos espacios comunes dentro de la propiedad horizontal? ¿Sí? A cada propietario, dueño de un departamento, para decirlo de manera más práctica, el Código Civil lo trata con un término jurídico que es la unidad funcional. Esa es la manera de identificar a cada departamento, ¿sí? El Código también trae aparejada la obligación de dictar un reglamento de propiedad que debe ser inscrito ante el registro inmobiliario, ¿sí? También, cuando trata sobre el derecho real de propiedad horizontal, establece cuáles son las cosas comunes indispensables y las cosas comunes no indispensables. Como cosas comunes indispensables, el Código Civil y Comercial contempla a los pasillos que unen a las unidades funcionales, las cañerías, las estructuras que sostienen al edificio. Es decir, es amplísimo, solo a modo ejemplificativo que les estoy nombrando estos conceptos, pero también existen, el Código también contempla situaciones, cosas no comunes, como son una piscina, una terraza, o en realidad la terraza es indispensable, pero un espacio de usos comunes o un gimnasio, ¿sí? Además, regula la figura del consorcio como persona jurídica que está compuesta por el Consejo de Propietarios, por una asamblea y por un administrador. Eso como novedad, está perfectamente regulada esta situación dentro del derecho real de propiedad horizontal. Avanzando un poco, vamos a hablar ahora de los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios es otra innovación que realiza este nuevo Código Civil y Comercial, y para entender este concepto tenemos que hacer referencia a los clubes de campo, a los barrios cerrados o privados, a los parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico que no necesariamente debe estar destinado a vivienda temporaria o permanente, ¿sí? Tiene que tener alguna característica específica, como ser el cerramiento. Primero estamos hablando de características de urbanización, pero el cerramiento es una característica indispensable, como así también la colaboración, no la colaboración, sino la contribución a los gastos comunes sobre el uso de sectores privativos y comunes dentro de ese predio, ¿sí? Todo el tratamiento relativo a los conjuntos inmobiliarios debe regirse por lo que acabamos de mencionar, que son las normas relativas a la propiedad horizontal. Pasando a otro de los nuevos derechos reales que han sido incorporados a nuestro código, tenemos al tiempo compartido. El tiempo compartido, que estaba previsto en una ley de sistemas turísticos, ahora ha sido incorporado, lo cual consideramos un acierto. Al tiempo compartido podemos definirlo como la situación cuando uno o más bienes están destinados a un uso periódico o por turnos, ya sea para hospedaje, alojamiento, para el propio ejercicio de la industria. También tenemos a otro nuevo derecho real incorporado, que es el derecho real de cementerios privados, ¿sí? Podemos definirlo como aquellos inmuebles privados destinados a la inhumación de restos humanos. Es muy amplio todo el tratamiento y es muy específico respecto a qué debe contener el reglamento, a las facultades y a los deberes que deben tener los titulares de ese derecho real. Es decir, en un cementerio debe estar limitado su uso a mantener el decoro, el silencio, el respeto, ¿sí? Y todo eso está previsto en el Código. También prevé la facultad de utilizar los sepulcros
y de realizar las inhumaciones, por supuesto, en ese lugar. Como novedad y como dato trascendente dentro de la cantidad de características que contempla la regulación de este nuevo derecho real, podemos mencionar la inembargabilidad de la parcela, ¿sí? La inembargabilidad de la parcela, excepto cuando el crédito sea con causa en la construcción del sepulcro o por la compra, un saldo en la compra de esa parcela. Y también cuando va a existir una excepción a este principio de inembargabilidad cuando sea por deudas o tasas o contribuciones propias de ese inmueble, lo cual parece razonable. Así que también tomamos como un acierto contemplar este tipo de situaciones. Finalmente, tenemos al derecho real de superficie. El derecho real de superficie, como ya hemos dicho, ya estaba contemplado en el Código de Vélez, pero ahora tiene una innovación, que es que amplía su margen de aplicación, ¿sí? Al derecho real de superficie podemos definirlo como aquel derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y que otorga facultades de uso y goce sobre ese derecho a plantar, forestar o construir, ¿sí? En cuanto a la manera podríamos decir, de constituir ese inmueble para un derecho real de superficie, podemos hacer referencia al tiempo. No puede constituirse por más de 70 años cuando esté destinado cuando sea relativo a una construcción, y de 50 años cuando esté destinado a una plantación o una forestación. También es importante mencionar que esto debe ser y debe inscribirse como tal. Además, como facultad de superficiario y como novedad, puede constituir en garantía al derecho real de superficie sobre lo forestado, lo plantado o lo construido. Bueno, creo que con esto hemos hecho un breve resumen sobre los 5 nuevos derechos reales que incorpora el nuevo Código Civil y Comercial, y a modo de conclusión exclusivamente sobre este tema, consideramos que hay un mérito en la manera de estructurar y ordenar la reglamentación relativa a estos derechos que en algún momento, como hemos dicho, se encontraban en leyes aisladas o contempladas en ordenamientos normativos locales de cada jurisdicción, ¿sí? Bueno, con esto creo que damos por terminado este bloque relativo a los contratos y a los nuevos derechos reales. Queda abierta la posibilidad de que nos hagan las preguntas que necesiten y vamos a estar a disposición para contestárselas. Muchas gracias.